Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al tercer encuentro de este ciclo de psicoanálisis sin vueltas. Les pido a los que ya veo que se van conectando que por favor me digan si se escucha bien, si me están viendo bien. Y mientras vamos esperando a que Mauro se conecte, así lo podemos ir sumando a la conversación, ¿sí? Entonces, bueno, Mauro, cuando puedas, mandame la solicitud. Y a los demás les pido que me digan si nos están escuchando bien, si nos están viendo bien. Y así ya en un ratito vamos a arrancar. Se escucha bien, dice Mariana. Buenísimo, gracias. A ver, estoy sumando a Mario. Sí, Livia dice que se oye bien. Hola, Hola Juan, ¿cómo estás? muy bien, bien. Tenía un temita con la cámara. ¿Me escuchas Sí, bien? sí, te escucho bien y te veo bien. ¿Vos también a mí? Perfecto. Sí, 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 Ahí perfecto. nos están diciendo Acá que estamos. se escucha bien. Bueno, raro verte otra vez Buenísimo. a la distancia después de que la vez pasada lo hicimos con lo real del cuerpo. Qué raro, sí, ¿no? Ahora no tan real. No, Este, esto es menos real. sin embargo, digamos, era como que estuviéramos ahí Sí, cerquita, ¿no? fue muy similar, En la ¿no? pantalla. Pero bueno, gusto Sí, sí. saludarte igualmente. Espero que andes bien. Igual- igualmente, Juan, gracias. Che, hoy nos toca hablar sobre un tema re interesante, que es el de la vida privada del analista, o la vida personal del analista, Ujú. así como hemos decidido llamarla. Y bueno, lanzamos Exacto. un par de cajitas de preguntas. Hola, saludos a Sebastián, que está ahí escribiendo, un saludo grande. Le mando a Sebastián. Eh, Armamos una cajita y la gente nos tiró un par de preguntas muy interesantes, así que bueno, te propongo que dentro de un rato las retomemos y hablemos un poco de eso, ¿te parece? Dale, dale, sí, sí. Sí, un tema, bueno, creo que los cuatro que hemos por ahí seleccionado eh, dan para mucho, pero puntualmente creo que bueno, toca como varias aristas Sí, eh, y sobre todo me parece que es como quizás sobre el que más mitos, ¿no? Como más ideas hay en torno a eso, me sí, parece, sí. ¿no? Sí, es verdad. Y también yo pensaba que hay como dos dimensiones, ¿no? Del problema de la vida personal del analista, como una perspectiva más clásica, ¿no? Digamos, el analista tiene que ser reservado con su vida y demás, en el sentido freudiano. Y también hay una ¿Mm? dimensión como muy actual del tema de las redes sociales, eh, los pacientes que Claro. nos buscan por las redes sociales o directamente gente que, como es el caso mío, que tiene un canal de YouTube y bueno, los pacientes ven los videos, así que bueno, también estaría bueno que habláramos de algo de eso. Totalmente. Y sobre todo en una época, ¿no? Que no es la misma de la era, digamos, Claro, victoriana, freudiana, digo, hoy en día prácticamente los profesionales se publicitan y muestran su trabajo por es internet, verdad. ¿no? O sea Sí, que sí, sí, también está buenísimo hay eso. la contradicción, ¿viste? O la dificultad en esto. Sí, sí, sí. Em, ¿qué, qué pensás, Juan? De dónde pensás que viene tanto reparo con esto? Bueno, yo creo que de lo que hacemos referencia recién, ¿no? Como de la noción clásica que por un lado, como todos hemos estado viendo en esta serie de conversaciones, que cuando lo vas analizando te das cuenta de dónde vienen las cosas, ¿no? Que no son, en ¿Mm? su contexto quizás no son tan descabelladas. Me refiero al hecho de, digamos, como pensaba Freud el tema de la vida privada del analista. Es decir, eh, tiene una función técnica también, porque Freud Exacto. recomendaba, ya Freud recomendaba eh, no atender gente, por ejemplo, con las que hayas tenido cierto vínculo eh, anterior o pacientes que hayas atendido en otros contextos, ¿no? Siempre de la perspectiva médica, como lo ¿Mm? plantea él. Y esto está bueno porque, viste que Freud siempre plantea consejos, ¿no? Nunca plantea como reglas fundamentales ni cosas obligatorias, pero sí tienen que ver con su propia experiencia. O sea, él se dio cuenta que muchas de las, Exacto. de las metidas de pata que hizo tuvieron que ver con que había elementos en la transferencia que se jugaban porque los pacientes, por ejemplo, como en el caso de Dora, eran hijos de expacientes de Freud, o por ejemplo Hans, Exacto. eran hijos de alumnos de Freud. Creo que el viejo Freud se da cuenta que metió la pata en eso y un poco va en ese sentido, como tratando de decir, miren, tratemos de que no haya elementos
que puedan, vamos a decirlo así, de alguna forma predeterminar cuestiones transferenciales que van a surgir para que en una especie como de lienzo en blanco del desconocimiento de la vida del analista, el paciente pueda proyectar ciertas fantasías transferenciales Ahí va. y que esas fantasías puedan ser analizadas, ¿no? Claro, en función, digamos, del tratamiento. Pero fíjate que interesante esto que decís, esta palabra, ¿no? De predeterminar, ¿no? Transferencialmente. Quiero decir, eh, en primer lugar, digo, como si fuera, in- a ver, sería imposible que eso suceda, digamos, porque pienso, sería como, bueno, no sumarle, pero, digamos, nosotros trabajamos, a diferencia de la medicina o a diferencia de otras disciplinas, quiero decir, esta tradición como más bien científica, ¿no? Como del observador o del que Claro, interviene, acá es como que en realidad tenemos los pies en el plato, como se dice, ¿no? Entonces, exactamente. a mí me parece que cambia, ¿no? Eso está Estar bueno, sí, advertido sí. de esto. Eso estar advertido de esto es importante, ¿no? Y yo creo que es un señalamiento que Lacan hace bastante bien y le da todo un giro a qué vamos a entender por transferencia, qué vamos a entender por deseo del analista, ¿no? Como ¿Mm? diciendo, claro, lo que vos decís, o sea, la subjetividad del analista está metida dentro del dispositivo, porque, digamos, una interpretación, cuando hablábamos, hoy más temprano, ¿te acordás que hablábamos sobre el taller que vamos a dar de interpretación allá en Chile? Sí. ¿Mm? Que estábamos hablando de los casos clínicos que vamos a mostrar y de todo eso, yo pensaba cuando lo charlábamos, dependiendo de o sea, vos podés mostrar el mismo caso clínico y en realidad los distintos analistas van a intervenir en distintos momentos y hasta con distintas interpretaciones, ¿no? Porque hay algo que se juega de la subjetividad del analista. Exacto, exacto, como una apuesta, ¿no? Digamos, esto de, a ver, el analista circunscribe el síntoma, o sea, forma parte en esa, esta mañana leyendo un poco y pensando, ¿no? En esta charla de hoy, eh, leía un autor que decía que no, nosotros no trabajamos de una forma intrapsíquica, ¿no? Sino es con el vínculo, ¿no? Bueno, sí, Ah, la transferencia, digamos. Pero en ese punto digo, tantas interpretaciones o por ahí tantas lecturas como analistas hacen. Entonces es una claro, apuesta y es una hipótesis. sí, sí, Eh, sí. y bueno, estará Y el si deseo del real, analista ahí. exactamente, si realmente se tratara, como decías, de lo objetivo, Sí, no habría mejores y peores analistas, ¿entendés? O sea, todo el mundo observaría lo que hay, daría en el clavo y resolvería los conflictos. Por algo la gente elige unos exacto, analistas y otros no, porque evidentemente hay algo que todavía no tenemos muy claro qué es, que hace, que permite que un analista pueda ser mejor analista que otro, ¿no? Que haga ciertas lecturas que el otro no hace. totalmente, totalmente, Pero sí, bueno, sí, sí, sí. el origen es Eh, ese, digamos, ¿no? O sea, como tratar de no manchar, para usar términos clásicos de la IPA, ¿no? Tratar de no manchar, tratar de no ensuciar los elementos transferenciales. Entonces, por ejemplo, hay analistas que lo siguen pensando, ¿no? Pero bueno, eh, ujú, en algún momento se recomendaba a los analistas, por ejemplo, no tener cuadros de nada específico en el consultorio, desde ya no tener cuadros de tus hijos y de tu familia en el consultorio, tratar de que el consultorio sea lo más neutro posible, ¿no? voy a, Juan, disculpeme un momentito, voy a pasar. Se trabó? ¿O solo Mauro se trabó? ¿Los demás me ven a mí? Porque de pronto a Mauro lo perdí. Pero no sé si es que yo no tengo conexión. Sí, díganme si me escuchan, por favor, los que están conectados. Qué buena pregunta la de... ¿Sí me ven? Bueno, genial, muchas gracias. Genial, Sebastián, un saludo grande. Mira, voy a aprovechar que la Mauro se le trabó para contestar esta pregunta que manda Pandi, mismo. Ahí lo charlamos con Mauro, pero tiene que ver con ser invitado a un evento por parte de un paciente, ¿no? Son temas interesantes. Si un paciente te invita a una presentación, a su presentación, por ejemplo, de unas pinturas o de un libro que está presentando, vamos, no vamos, me parece que todo ese tipo de manejo transferencial es importante. Pero bueno, originalmente, como les decía, surge de esta idea
freudiana de no manchar, no ensuciar la transferencia, ¿no? Y en algunos puntos, como les decía, se les proponía a los... incluso el libro de Chegoyen, el gran libro de Chegoyen que siempre les recomiendo, en ese libro, por ejemplo, Chegoyen dice algo como que él quería poner un cuadro de Gardel porque le gustaba Gardel y pensaba que, y nunca lo puso porque siempre pensaba que eso podía influir, por ejemplo, si a un paciente le gustaba Mozart, ¿no? O sea, para que vean que es un punto eh, fuerte de la historia del movimiento psicoanalítico, ¿no? Incluso había analistas que llegaron a proponer, por ejemplo, esta anécdota la supe hace ya varios años, analistas que todos los días se vestían igual, por ejemplo, ¿no? Entonces tenían su ropa de trabajo, entonces tenían siempre la misma camisa, el mismo suéter, el mismo pantalón, distintas prendas de lo mismo, entonces se vestían siempre igual. Como tratando de sostener esta idea de neutralidad analítica, que hacía un sentido como un poco extremo, que es el hecho de parecer vestido siempre igual frente a los pacientes. A ver, ahí está Mauro conectándose de nuevo, así que vamos a invitar. ¿Está por ahí? A ver ahí. ¿Ahí está mejor? Yo ahí te veo bien y te escucho bien. Sí, Bueno, se me genial. trabó, es mi conexión, me parece. Sí, no Ahí, pasa nada. bueno. Ahí te veo bastante mejor. No sé si cambiaste de Wi-Fi o... Sí, sí, sí. Sí, Bueno, buenísimo. uy, te estaba escuchando igual, estaba ahí Ah, conectado. bueno. Sí, sí, ahondé un poquito más en lo que decíamos. Y bueno, de dónde surge y tal. Y estaría bueno que la gente en el chat está dejando muchas preguntas interesantes. Y también Bien, en Instagram nos mandaron varias preguntas que están buenas sobre el tema este de... Porque, digamos, más allá de hacer un anclaje teórico como hacemos siempre, el objetivo de estas conversaciones es tratar de hablar sin vueltas, ¿no? Tratar de hablar lo más directo posible. Entonces, mucha gente nos manda preguntas como que se ve que le suceden a ellos con sus pacientes. bien Como casos como, prácticas. diciendo, Ujú. claro, ¿qué hago en tal cosa? ¿Qué te parece tal cosa? Nada, me parece que estaría bueno que nos jugáramos un poco a responderlas, ¿no? Para, qué sé yo, creo que es un ejercicio interesante. Ujú. Siempre, siempre tomen todo lo que nosotros decimos con pinzas, ¿no? No se lo tomen, no se lo tomen demasiado en serio. Recién veía que la mencionaste un poquito, pero después se me cortó. Esto de si te invitan a un casamiento, a una fiesta, con tu Claro, paciente. sí, un Ujú. casamiento, yo no sé si diría un casamiento, pero por ejemplo, yo recuerdo, creo que este caso ya lo he mencionado en otras anécdotas, pero por ejemplo, un paciente que a lo largo de su análisis, digamos, en lo que consistió su análisis es que él tenía una profesión que no le gustaba y él soñaba con ser escritor. Y hacia el fin de su análisis decide dedicarse a escribir y publica un libro. Y hace una presentación del libro. Y recuerdo que me invitó para esa presentación del libro. Ujú. Y en ese caso, digamos, más allá de que él me lo dijo, yo me daba cuenta que su análisis, digamos, había sido su análisis, y yo, por ser parte del análisis, había sido un elemento fundamental en poder elegir ese camino, ¿entendés? El camino de ese deseo que él no había podido, por múltiples razones que no voy a contar ahora, no había podido proseguir, ¿no? Entonces, en ese caso, por Claro. ejemplo, fui a la presentación del libro. Sin demasiado Ujú. protagonismo, me senté en una mesa, escuché el... Porque aparte, este hombre era muy, muy talentoso. O sea, las cosas que escribía eran realmente muy buenas. Eh, Escuché la presentación, estuve un rato, saludé, me regalaron mi ejemplar y me fui, ¿no? Claro. Ya un casamiento no sé, porque ahí es más como un ambiente de fiesta, ahí no sé si accedería. Mira, ¿Vos? vos, ahí te comento, mira, vos interpretaste, digamos, leíste esto de que tu, a ver, ¿me ves bien ahí? Sí, Tengo miedo perfecto. porque Sí, sí. se me pone lento. Bien. Digo, vos hiciste ahí una lectura de que tu, el análisis, digamos, que transcurrió ahí con él fue, ¿no? Como importante para que él realizara esa acción, o sea, Claro, ese cambio, digamos, ¿no? exactamente. Em, él tenía otra profesión, ¿no? Y era que se lanzaba a eso, ¿verdad? Era como ¿Puede un ser? oficinista, sí, era como una especie de oficinista se quería, iba a ser ahora escritor. Entonces saca su primer libro y ahí es donde me invita a la presentación de ese libro. Ujú. Mira, sí, yo no veo, a ver, me parece que no hay ninguna, no habría ninguna objeción ahí o ningún problema, ¿no? En esto que planteaba justo lo del casamiento, yo
hace varios años sí asistí a un casamiento. Uno de mis primeras pacientes, ¿no? Mm. Que al comienzo, viste cómo suele ser, que de boca en boca, ¿no? Un poco esto que hablábamos recién, esta cuestión endogámica. A veces llegan, ¿no? Recomendaciones, sobre todo al comienzo, viste, de un amigo, de un amigo. Y, y bueno, me invitaron a una fiesta en la que sabía que iba a ir seguramente, Iba a ir ¿no? una Una paciente. paciente. En aquel momento lo supervisé, digamos, era al comienzo del análisis. Bueno, y asistí, digamos, ¿no? Porque, a ver, era para mí importante también, digamos, en el sentido de lo que significaba la invitación. Pero bueno, esto que decís vos, ¿no? Con el reparo, eh, no me metí al carnaval carioca ni me subí a una Claro, mesa a bailar. Fue claro. una fiesta tranquila. Pero quiero decir, no me. O sea, me ha pasado también, o pasa, ¿no? Encontrarse en la calle, ¿no? O cruzarse en algún ambiente. Y bueno, uno tiene su vida también, ¿no? Fuera de Sí, sí, las sí. cuatro paredes del consultorio. Es verdad, es verdad. Y ese punto hay que también valorarlo para poder pensar este tipo de problemas. Yo recuerdo, y eso estoy seguro que te lo conté, bueno, como muchos de ustedes saben, yo me formé con kleinianos, y yo me Ujú. acuerdo que a mí en la facultad nos decían, si ustedes entran a un restaurante y en ese restaurante está un paciente, ustedes se van, no se quedan en ese restaurante, ¿no? Entonces, bueno, ahí la cosa es como muy clara, ¿no? O sea, Ujú. tratar de mantener esto lo más separado posible. Y bueno, con algunas justificaciones teóricas y con mucho mito también en el medio, ¿no? Eso te quería preguntar, teóricamente, ¿no? Desde los kleinianos, eh, ¿por qué es tan radical esa posición? Porque, porque encima, además de esta idea de no manchar la transferencia y demás, todavía como Melanie Klein ahonda mucho en el tema de las fantasías y tal, Ujú. ellos consideran mucho, bueno, de hecho alguien mandó una pregunta por ahí interesante, después no sé bien ahora quién, pero alguien habló de las fantasías intrusivas. Ajá. Entonces, como para los kleinianos la relación del paciente con el analista es muy similar a la del niño con la madre, o ellos todo el tiempo hacen como esta equiparación, lo piensan en los términos de como una intrusión en la vida del analista, ¿entendés? Como que se quieren meter para ver, se quieren meter como como, ¿te acuerdas cómo se llamaba Freud? Déjame pensar el nombre. La curiosidad sexual infantil. ¿La verdad que Ujú. Freud hablaba de ese concepto? Bueno, ellos todo eso lo siguen al pie de la letra, entonces piensan, claro, los pacientes tienen curiosidad de saber cómo es la vida del analista, cómo es la esposa o el esposo del analista, cómo es la familia. Entonces uno tiene que tratar de mantenerse alejado de esa intrusión que generan algunos pacientes. Claro, lo, lo, lo más posible, digamos, ¿no? Bueno, Lo más eh, posible, claro. está interesante para diferenciar, ¿no? Me parece lo que tiene que ver con una cuestión como accidental, digamos, como una cuestión que pueda darse. eh, Esto que decís vos, quizás, a ver, si estás en un restaurante, ¿no? O estás en un espacio. eh, Recuerdo, ahora también, por ejemplo, me sucedió alguna vez también de haber ido a una reunión y a la salida ir a cenar. Claro. Viste que por ahí uno sale, que hay lugares cerca, no, la mayoría de la gente que asistió a ese evento posiblemente se encuentre en algunos lugares puntualmente, y también estar saliendo, eh, retirándome del lugar y cruzarme con un paciente. Eh, por supuesto, nos vimos, saludé, y Claro. bueno, seguí viaje. Quiero decir, si no me hubiera quedado quizás a sentarme a tomar algo al lado. O, digamos, también está la lectura, me parece, del caso en el sentido de que, bueno, cómo lo puede vivir también el paciente, ¿no? Claro, Entonces, quiero claro. decir, una cuestión como calculada, por ejemplo, esto de decir, bueno, pongo las fotos o no de mi familia en el consultorio, ¿no? Evidentemente, si las pongo, las van a ver y las estoy poniendo un poco, digamos, para mostrarlas. Eso por un Sí, lado, y después por el otro lado, lo que pueda darse como de forma, digo, más más contingente, ¿no? casual, claro, más contingente. Claro, Sí, pero también esto, por ejemplo, yo me acuerdo que imagínate este ejemplo, que vos tengas el consultorio en la casa, que también muchos nos preguntaron eso por Instagram, después lo vemos. sí. Y ponele que para pasar al consultorio, como sea la distribución de tu casa, para pasar al consultorio tenés que pasar por el living. Ujú. Y bueno, entonces no poner fotos de los niños en el living, ¿entendés?
no sé, son cosas interesantes, porque además hay momentos de la transferencia donde los pacientes te hacen esa pregunta. Por ejemplo, hay momentos de la transferencia donde los pacientes te preguntan, ¿y vos vivís acá o alquilás? Por ejemplo. O ¿Mm? sea, se van al consultorio y después de un tiempo, no al principio, ponele, pero después de un tiempo se les ocurre y te dicen, vos, ¿esta es tu casa o vos alquilás acá el consultorio? Sí, ¿No? sí. O, vos tenés hijos. Y bueno, yo a veces ves a los analistas como muy nerviosos, ¿no? Sí, no, bueno, ¿por qué me lo pregunta? ¿Usted qué le parece? Y salidas a veces un tanto ridículas, ¿no? También. Sí, sí, que en esto, ¿no? De que hablamos de a veces de usar todo como si uno tiene visto un martillo, le ve todo casi clavo, las repreguntas, a veces también, ¿no? Yo creo que eso va por el lado, alguna vez escuchaba un psicólogo aquí, de un docente, Ujú. que hablaba de esto de la, bueno, es un tema medio similar al último encuentro, ¿no? El tema del silencio, pero en esto de no hablar mucho, ¿no? Y no decir mucho, entonces también un poco esto, como que cualquier cosa se repreguntaba, ¿viste? Como que bueno, y ahí usted se lo devuelve. ¿Por No, qué le interesa no, saber no si va a tengo ser. hijos? ¿Cómo le devolver? No entiendo. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree que... Claro, pero ¿Usted cuántos hijos cree que tengo? digamos, pero a mí, a ver, siempre no, como que llegamos a esto, a esta conclusión. ¿Qué de eso, no, Claro. tiene que ver con el análisis? ¿Por qué sería, no, contraproducente o no? Exacto. ¿No? A ver, Exactamente. ahí Y es está la que cuestión. quizás ahí está siempre la cuestión, ¿entendés? O sea, más allá de los 4 puntos que elegimos nosotros, quizás la cuestión siempre está ahí, en, bueno, ¿cuáles son los elementos fundamentales del análisis y qué afecta o no afecta que yo le cuente qué cosas y qué otras cosas no, por ejemplo? ¿Entendés? Ujú. Como para Exacto. poder moverse con mayor libertad. Porque a veces incluso, no sé si lo habías pensado esto o te ha pasado, pero a veces incluso hacerse el misterioso y no responder o repreguntar o todo esto, genera hasta más Exacto. fantasías en los pacientes. ¿Entendés? Como los mantiene pensando en eso, cuando en realidad lo que tendrían que estar diciendo es decir todo lo que se les venga a la mente. ¿Entendés? Como que incrementan las Totalmente. fantasías transferenciales. Sí, sí, es cierto, ¿no? Puede como distraer, puede sumar resistencia, cuando en realidad no, no debería ir por ahí, digamos, ¿no? Sí, sí, es Cuando quizás cierto. Hasta en respondiéndolo un punto. rápidamente, ¿no? Esa nena que estaba fuera del consultorio, ¿es tu hija? Sí. Ah, bueno, listo. Y te sigue contando sus cosas. No sé, como que habría que pensarlo. Sí, 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 sí. Este, me parece que es imposible, ¿no? Sobre todo en este tema, eh, no perder de vista lo que decíamos, ¿no? En el dispositivo psicoanalítico, el analista forma parte, fundamental, te voy a decir, o sea, forma parte, está metido Está ahí. ahí, claro. Entonces, tontos seríamos, absurdo sería creer que no se puede, que nada de nosotros va a estar ahí, digamos, involucrado, ¿no? En Claro. todo caso, bueno, interpretémoslo, en todo caso, tomemos eso. Sí, sí, sí. Y en la otra esquina está la otra propuesta, ¿no? Por ejemplo, no sé si te acordás que en una época Ferenczi proponía esto de cambiar los lugares, que en algunas sesiones hablaba el paciente y en otras sesiones hablaba el analista. No, no sé si alguna vez leíste ese... Ahí hubo conflictos con Freud, No, ¿cómo pero es? Ferenczi Ah, propone que así como es una relación muy íntima, algunas sesiones también se puede sustituir los lugares, ¿no? Entonces es el analista el que habla, ¿no? En cambio de ser el paciente. Que bueno, sería como el otro extremo de esto que estamos diciendo, que es asociar nosotros delante del paciente sobre nuestras cosas, ¿no? claro. Eh, a veces a veces uno escucha, viste, esto de eh, cuando alguien fue, ¿no? Que te cuentan, viste, sí, bueno, hace mucho fui a un analista, o te dicen, no, bueno, pero me hablaba mucho de él o de ella, ¿no? No sé si has escuchado alguna vez esto. Sí, sí, he escuchado. Es algo que por ahí se escucha mucho, ¿no? A veces, ¿no? Son personas que por ahí, bueno, van a buscar determinada cuestión al análisis, ¿no? O a ese espacio. Más allá, digo, de cómo hubieran obrado los colegas. Pero se escucha esto, ¿no? También a veces con esto que traes vos como si fuera también puede generar resistencia. Eh,
esto, ¿no? Bueno, sí, pero yo preguntaba algo, o yo decía algo y me decía lo que pensaba él, o lo que. Bueno, Sí, sí. pero eso es otra Y cosa, decía, digamos, ¿no? sí, sí. No me quiero adelantar a lo que vamos a hablar la próxima, pero justamente la clave del silencio no es el silencio en sí mismo, sino es el silencio porque Exacto. estoy escuchando. Estoy escuchando. Entonces, bueno, sí, pero bueno. Y no claro, y no porque no se, silencio no porque no se deba hablar, porque digamos, hay que hablar, ¿no? En algún momento, ¿no? Y en Obvio, determinados momentos a veces es necesario hablar. Pero quiero por decir, el supuesto. tema es qué se dice, ¿no? Ahí Exactamente. esa es la diferencia. Sí, Ujú. sí, sí, exactamente. Bueno, ¿qué te parece si te menciono alguna de las preguntas que nos mandaron acá por Instagram? Tenemos varias, pero Dale, te las voy leyendo y las vamos charlando. dale. Juan, cualquier cosita, si se llega a trabar o algo, fuera que es insostenible, yo salgo y vuelvo a entrar, ¿sí? Cualquier Dale, cosita, ¿sí? bárbaro, buenísimo. Dale, Dale, quedamos dale, dale. tranquilos, dale, te escucho. Bueno, Isra pregunta, ¿es contraproducente que esta pregunta se repitió un montón? ¿Es contraproducente que el paciente siga en alguna red social al analista? Esa pregunta es muy de la época, es muy epocal, como le gusta decir a nuestros colegas, y se repitió un montón. No sé, Sí, ¿qué te sí, parece? fue una que se hizo mucho. Bueno, qué mejor que la contestes vos a esa. ¿Qué pensás? Eh, bueno, primero tengo que hacer una aclaración, que es importante, que es que en mi caso, mis redes sociales son, tienen una función profesional, digamos. Es decir, yo no suelo subir fotos con mis hijos ni con mi familia en las redes sociales, ¿no? O sea, no es que me voy de vacaciones y subo la foto de la familia viajando, ¿entendés? O sea, mi perfil tanto de Instagram como de, bueno, les cuento las más porque creo que Mauro se cortó. Mi perfil tanto de Instagram, que ustedes siguen, como el Facebook, la página de Facebook, en general no es, digamos, no aparecen cosas de mi vida privada, más bien aparecen cosas de mi vida profesional. Entonces, bueno, ahí hay una pequeña aclaración que hay que hacer, ¿no? Ahora, no sé, si eso no es contraproducente, qué gracioso, Antonella, buena pregunta. Si eso no es contraproducente, para mí la pregunta sería ¿por qué sería contraproducente? ¿No? Es decir, ¿en qué sentido podría afectar a la transferencia? Porque si el paciente va a buscar cosas a las redes sociales del analista es porque quiere saber cosas sobre el analista, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido sería contraproducente que sepa cosas sobre su analista? Bueno, creo que sería contraproducente si eso genera de alguna forma que la transferencia o el dispositivo en general se caiga o se desarme o genere algo como una interrupción del tratamiento. Sí hay algo, pienso yo, y ahora te respondo esto y te sumo, Mauro, a ver qué pensás vos. Yo creo que sí hay algo, sobre todo del inicio del análisis, que implica una cierta idealización del analista, ¿no? En muchos sentidos, suponer que sabe, no quiero andar demasiado en eso porque ustedes ya saben, ¿no? Pero suponer que sabe, suponer que su vida está relativamente ordenada, son suposiciones que obviamente no son ciertas, pero la gente las tiene y a veces son necesarias para que se establezca una transferencia inicialmente. Entonces, si hay algo que el paciente ve en esa red social que de alguna forma derrumba la figura que tiene del analista, sobre todo en un momento inicial del tratamiento, porque al final está bien que eso pase, ¿no? Pero iniciar el tratamiento podría llegar a interrumpirlo, ¿no? Eso es lo único contraproducente que veo. No, no escuché, Juan, la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Si es contraproducente que el paciente siga en alguna red al analista. Ah, bien. Bien. Sí, creo que lo que decías al final, ¿no? En algún momento, o sea, al comienzo, es necesario, digamos, ¿no? Porque Algo de eso hay. y requiere esa cierta, de hecho, es importante que, bueno, que después eso caiga de alguna manera. Pero quiero decir, si no vienen, ¿no? Si Claro, o no se sostiene al comienzo, exactamente. es necesaria la suposición, ¿no? Del sujeto saber. Esto que decís, ¿no? De la vida medianamente ordenada. Sabes que me hace Ujú. acordar una anécdota de un paciente hace un tiempo. eh,
un chico joven, ¿no? Un adolescente, 19, 20 años, que me contaba que había estado, anteriormente había estado asistiendo había empezado terapia con de otra corriente, de un cognitivo. Sí. Y entonces, bueno, ¿y cómo le fue? Le digo, ¿no? Y te resultó, digamos, ¿cómo te fue? Y me cuenta y me dice, sí, bueno, y se resulta que fue dos sesiones. Y dice que en la primera sesión, charlando, le dice, qué lindo es este consultorio, tenía como unos muñequitos de los cómics, como si fueran unas estatuitas, Ajá. de colección, no sé qué, dice, qué lindo, no sé, ¿te gustan los cómics? Y yo, dice que el tipo le dice, sí, le dice, y le muestra el brazo, y tenía tatuado el logo de Superman, la S de Superman, Ajá. y le dice, mira, y como que le muestra, y le dice el joven, y dice, sí, dice, ¿vos no tenés tatuaje? ¿No te gustan los tatuajes? Y como que le pareció tan, esto, ¿no? Como que se le cayó, o Claro. le pareció muy invasivo. Dice que, bueno, después, bueno, asistió a la segunda sesión y no pudo, Y bueno, ya no pudo, claro. no, por ahí también esto de, como que es necesario al comienzo quizás, pero ¿por qué? ¿Para hacernos misterioso? No, porque tiene que No. ver con una cuestión proyectiva, una cuestión de que se mueva ahí algo en eso, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, coincide completamente. Pero por lo que decíamos el otro día también, de que hay una dimensión imaginaria de la transferencia. Entonces, Exacto. ¿qué se imaginan los pacientes? A mí me ha pasado un montón de veces que la gente me dice como, no, bueno, para mí es súper difícil comunicarme. A vos seguro no, porque sos psicólogo, pero como diciendo, Claro, ustedes viven una vida ordenada y perfecta, la nuestra es un desastre, pero no lo entienden porque ustedes viven bien, ¿entendés? Como suponiendo que, no sé, que nuestras vidas son especiales en algún sentido, ¿no? sí, sí, sí. Eh, pero O, creo que hay algo de eso bueno, que se sostiene. exacto. O cuando te mencionan algún problema o alguna dificultad, sí, bueno, como que a usted eso no le debe pasar, como si uno, ¿viste? Exacto, usted se Tuviera, me pasó. Sí, sí, sí. Sí, claro, muy, muy interesante. Bueno, te tiro una más, también muy linda. La pregunta la manda Pau. a ver. Dice, ¿qué les parece las recomendaciones a los pacientes de libros, podcast, pelis? Muy buena esa pregunta. Está buenísima y es algo que pasa mucho también, ¿no? Pasa un montón, pasa un Ujú. montón. Eh, yo me pregunto, la misma aburrida pregunta que hago siempre. Y bueno, ¿y por qué? O sea, ¿para qué? ¿En qué contexto? Yo sí creo que puede haber cierta conversación entre los pacientes, o sea, entre paciente y analista, extratransferencial, Exacto, ¿no? O sea, exacto. que no tenga que ver con el dispositivo ni con la transferencia. Entonces, por ejemplo, no sé, imagínate que tu paciente es psicólogo o se está formando para analista. Y entonces termina la sesión, o lo estás despidiendo y te dice, "Ay, te quiero hacer una pregunta rápida. ¿Leíste el libro nuevo de Bruno Bonoris? Y vos lo leíste. ¿Qué le vas a decir? ¿Y usted qué piensa? ¿Usted qué cree? ¿Que lo leí o que o sea, no sé, me parece un tanto ridículo. Y sí, lo leí. ¿Y está bueno? Sí, está bueno. Claro. No, no sé si es una recomendación, pero digamos, no sé, te voy a decir lo que a mí no me gusta, como para hacer la contracara de esto que te planteo. A mí lo que no me gusta es esta cosa de tu problema, esto que te sucede, por ejemplo, es justo lo que pasa en la película, no sé, tal, Ujú. no sé qué en el amanecer. Mirar esa película y con eso vas a entender, ese es lo que me gusta. Bueno, no, no. Que también Eh, pasa mucho, ¿eh? sí, sí. Yo creo que como por ahí me parece que antes de irnos, o sea, o de irme con lo que te iba a decir, sí, me parece con el ejemplo que dabas, ¿no? Recuerdo que creo que lo comentamos alguna vez, o te lo comenté, de que un paciente estudiante, ¿no? De psicología, Mm. eh, después de la sesión, por la hora, se iba a cursar, ¿no? Ah, Eh, sí, ese ejemplo es buenísimo. Sí, sí, contalo, contalo. y te lo conté, sí, y dice, y bueno, y yo sabía, eh, por estar vinculado a la facultad y demás, que ese día no sé si había sueto de no docentes o había paro de no docentes, no me acuerdo, el tema es que estaba cerrada la facultad. Y a ver,
la verdad que en su momento no lo calculé tanto, ¿no? Pero en eso de que, no, bueno, nos estamos despidiendo y yo sabía que iba a tomar el colectivo, y digo, no decírselo, a ver, de estarle dando esa información, ¿en qué puede afectar? O sea, teniendo en cuenta, ¿no? El caso, digo, ¿en qué puede afectar o no? Sería un canalla si lo sé y lo hago ir al vicio, Si los digamos, ¿no? dejas ir para, claro. Pero claro, ¿entendés? Entonces me acuerdo que dije, mire, creo que no hay clase hoy, ¿por qué no pregunta? Puede preguntar por las dudas, me Claro. parece que no. Yo le dije, no vaya, que no. Pero por lo menos, digamos, darle esa información, ¿no? Pero me acuerdo que eso es algo que lo tenía muy presente. Eh, y no, y esto otro que traías, sí, esas recomendaciones, ¿no? A veces te preguntan también, ¿viste? ¿Y qué puedo, termino la sesión, ¿no? ¿Y qué puedo leer sobre el tema? ¿Me recomienda algo? Yo Claro. me acuerdo que tenía también una paciente hace mucho que me decía cada una o dos sesiones siempre, ¿y usted, qué me puede recomendar para leer? Tengo ganas de leer algo. Entonces, y yo como que al principio, viste, esto de, bueno, quizás mis gustos no son los mismos que ustedes, ¿qué le gusta leer? Le digo, ¿qué le podría recomendar? Como esquivándole un poco, ¿no? Y en esto que me dice, no, bueno, usted seguramente ha leído mucho, ¿no? Entonces, como que me preguntaba en esto apoyado en esta cuestión de, bueno, esto que estábamos hablando recién, ¿no? Bueno, usted seguramente ha leído un montón, entonces me puede decir. Entonces, bueno, la pesqué por ese lado, ¿no? Ah. Eh, pero no, ya esto que vos traes también, sí, me parece que va más del lado de la psicología, esa otra cuestión, ¿no? Esas Sí, sí, herramientas. yo también lo relaciono un poco con eso. Y esto que decías, bueno, ahí vos después verás, ¿no? Si esa transferencia positiva te interesa interpretarlo o no, ¿no? Te pones más freudiano y decís, esto no lo voy a interpretar porque es transferencia positiva, o te pones más kleiniano y le interpretas eso o no, pero más allá le recomiendo, mire, le voy a recomendar este libro que es muy bueno, no sé, no Sí, sé. sí, yo lo había supervisado también mucho ese caso y había pescado algo por el lado de la cuestión como hay una transferencia erótica y, y venía, digamos, como enmarcado, ¿no? En esto de estos pedidos, digamos, entonces también sí, Claro, sí, lo había interpretado. está Eh, bien, pero claro, el marcado ahí ya podés decidir qué hacer, si interpretar la transferencia o no. claro, Eso está pero, perfecto. pero quiero decir con esto, sería pisar el palito, decirle, ah, bueno, sí, le recomiendo tal y para ahí no preguntármelo, o esto que decimos, y bueno, ¿y usted por qué cree que yo le puedo recomendar un libro? Y la voy como Ah. empujando a la puerta y cuando le cierro la puerta, Sí, chao. sí, sí, No, está digamos, a bueno. ver, bueno, es material, digamos, eso es contenido, es material, al Para mí menos ese en es el ese gran desafío, momento, ¿no? Ese es el gran desafío, poder determinar qué es material y qué no. Es un desafío muy interesante que yo históricamente lo ubico un poco posterior a Melanie Klein, digamos, ¿no? O sea, como un poco la crítica que le hacen los psicólogos del yo y Anna Freud al pensamiento kleiniano. Porque los kleinianos ujú, resuelven muy rápido este problema, que es todo es interpretable porque todo proviene de la fantasía, ¿no? claro, claro. Y lo que le dicen un poco los anafreudianos, la psicología del yo, es, hay una realidad también en el mundo, ¿no? Y hay que ver si todo es realmente interpretable, o sea, si todo proviene de la fantasía. Entonces esa conversación me parece interesante. Yo creo que nos deja a nosotros como en un conflicto, como, bueno, esto es transferencia, no es transferencia, le ¿Sabes, interpreto, no le interpreto. sabes con qué a veces se me presenta esto también? ¿Con qué? Que hubo una pregunta de esa en, a ver, lo que hablábamos, ¿no? En este momento de virtualidad, de conexiones, con el tema del WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Hasta qué punto, ¿no? No es una sesión extendida o no hay ahí algo, porque a veces también uno puede ser, bueno, Eso es tremendo, tenés mucha razón. ¿viste? Yo creo que es y también ¿no? te lo planteo como una pregunta, ¿no? Si, a ver, evidentemente es una decisión, ¿no? En esto que vos decías también, ¿no? Yo tengo también ese estilo a veces también de decir, bueno, muchas veces el comienzo se da una charla, nos vamos a poner a trabajar, ¿cómo estás? ¿Va? Nos sentamos o nos conectamos, bueno, ¿no? Comenzamos. Exacto. Como que uno puede hacer ahí un corte. Pero después también digo, ¿qué pasa con esta otra situación, no? Donde a veces, no sé, llega un mensaje, eh, digo,
nos brinda otras situaciones la conexión. Sí, es un tema interesantísimo, pero es súper complejo. O sea, yo les comparto un poco como algunos problemas que tengo con eso. A ver. Eh, por ejemplo, pienso en pacientes que he tenido que, o sea, te da la sensación como que termina la sesión y ponerle que quizás no terminando la sesión, pero 2 días después te escriben para contarte cosas que les pasan, porque te das cuenta que se angustian. Entonces buscan como la figura del analista como para un poco de contención. Entonces yo pensaba, bueno, ok, agrego una sesión por semana, ¿no? Como para, pues, quizás lo que falta es contención, quizás una sesión es poco, agrego una sesión, pero después faltan a esa segunda sesión y después vuelven a escribir mensajitos. Ahí hay un tema re interesante que es un territorio muy complicado, ¿no? Con algunos pacientes a veces. Sí, pero fíjate qué bueno esto que estás diciendo, ¿no? Porque yo de eso te puedo decir, bueno, si lo trabajara, lo pensara de una cuestión como bien dogmática, ¿no? Rígida, yo te diría, no, bueno, no se contesta, no se accede a eso, pero también digo, vos podés, a ver, esta demanda, ¿no? O esta contención que vos decís, a ver, hay que verla, ¿no? La lectura que vos haces y la apuesta, digo, porque, no sé, en un paciente puede ser, lo pienso como suele pasar, eh, ese intento como de robar un poquito más de tiempo, ¿viste? De la sesión o Sí, sí, decir sí, algo sí, sí. más, ¿viste? Que te vas despidiendo y Como una como que ansiedad de separación, ¿no? Como de no nos sí, separemos del todo todavía. Sí, como que muy eso. te estoy saludando y te quiero decir algo más todavía un poquito, ¿no? Y como que ahora con la conexión. Charlemos un poquito en la puerta, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y como que, viste, y uno lo siente también, te das cuenta, ¿no? Como que es difícil hasta despedirse, ¿viste? Porque está ahí, bueno, pegoteado. Por un lado eso, y por otro lado, digamos, si hay una demanda, digamos, distinta. Me acordaba cuando lo hablabas recién, que hace un tiempito tuvimos la posibilidad de conversar en las noches clínicas de Casa de Estudio. Sí, Yo había comentado ahí un caso de una paciente que eh, con el tema del uso de los stickers, ¿no? Como que se había dado un cambio en la comunicación, o al menos en cómo ella se dirigía por WhatsApp, con un abuso de stickers, ¿no? Y eso por ahí como enmarcado, ¿no? En ese momento del análisis, eh, yo como dejaba de responder un poco a eso, porque al principio que se me mandó un sticker que era pertinente a lo que estábamos hablando, y como que, bueno, no me generó nada. Pero después ya se había puesto como claro, insistente en eso. lo notaste, Claro, claro. claro. Y yo, viste, como que le dejé de responder, digamos, ¿no? A eso, de reforzar. Y después eso generó, ¿no? Una pregunta de su lado. Ah, ¿no te dan risa? Una cosa así fue. Y bueno, y eso yo lo pude después enganchar en relación, bueno, a esto de generar algo en el otro, ¿no? Que ella por ahí Claro, tenía. Pero digo, bueno, qué picardía, por ejemplo, nada, ¿no? Perderme eso, por ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, lo obvio. hubiera Sí, cortado. no. Pero yo creo, ¿sabés qué creo que es lo que está bueno de eso? Como lograr, ya sea por frustrar esta respuesta, ¿no? O por llevar la voz al consultorio, lograr Sí, sacarle jugo analítico a eso. O sea, ahí va. yo sí le preguntaría, bueno, ¿y por qué me mandan mensajitos de WhatsApp cada 2 o 3 días? ¿No? O sea, ¿por qué me escribe por WhatsApp? Como para charlar un poco de qué es lo que sucede, pero lo que digo es que, a ver, yo, por ejemplo, yo estudié en un momento donde mis profesores me decían, mensaje de texto, nada. Ya ni siquiera WhatsApp, en ese momento era mensaje de texto. O sea, lo que nos decían es SMS. mensajito, SMS, nada. La gente tiene que llamar para pedir la sesión. Y hoy vivimos en un mundo que es radicalmente distinto a ese en el cual mi profesor me decía mensajito de texto, nada. Entonces, por ejemplo, desde que te piden una sesión, que lo pueden hacer por WhatsApp o por Instagram, ¿entendés? Hasta la posibilidad que tienen de mandarte un audio por WhatsApp. O sea, eso lo tenemos que pensar porque si no incluimos eso en el dispositivo de alguna forma, nos vamos quedando como fuera de la época también, ¿no? Sí, sí, sí. Em, Ni hablar, ¿no? Digamos, ¿cuántas personas te contactan, ni siquiera te llaman, sino que directamente todo el mundo tiene instalado WhatsApp, te envían un mensaje de WhatsApp, ¿no? Escrito. O a veces un audio. O un audio.
Ni hablar también, ¿no? Cuando por ahí pacientes que ingresan a la sesión algún material de esto, ¿no? Te hacen escuchar un audio Ah, ¿te o te puedo quieren poner el audio mostrar. o te puedo leer la conversación porque no me la Sí, acuerdo? sí. Claro, sí, sí. Y me Y yo me dijo acuerdo, esto. y yo me acuerdo profesores que nos decían, no, 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 no. No se lee la conversación, que diga como la recuerda. Oh, La, la realidad psíquica y importa lo que... Claro. Lo que importa es lo que recuerda. Y hay gente que a veces te dice, mira, ¿te lo puedo mostrar? ¿Te puedo hacer escuchar? A ver si vos te parece. Nada, son cosas que hay que ir pensando. Te tiro una más, interesante acá Dale, que nos pusieron. dale, dale. Está buenísimo. La verdad que este tema es... Es un temón, la verdad. Sí, Belu mandó un par. Te leo dos que están relacionadas. Y a ver qué podemos dale. sacarle jugo a eso. ¿Qué hacer cuando el paciente analizante pregunta sobre la vida privada del analista? Bien. Y otra que está relacionada, que es cómo sortear el obstáculo de que el paciente esté más interesado en la vida del analista que en la cura. Una pregunta bien freudiana la que manda Belu. Están Ujú. buenas. Sí, sí, sí tienen como una similitud. Ujú. ¿Qué se te ocurre, Juan? Yo diría que, como vos decís, uno puede contestar sin ser ingenuo, ¿no? O sea, uno puede, si la pregunta es, no sé, imagínate que, por ejemplo, yo tengo mi consultorio adelante de casa, ¿no? Entonces, si se escucha un grito de un niño, se sabe que viene de esa casa. Entonces, si mi paciente me dice, ay, ¿ese es tu hijo? Yo la verdad que no le recomiendo poner cara de póker. ¿Usted qué cree? ¿Usted quién cree que? Yo le diría, sí, sí, es mi hijo. Listo. Pero claro, después puedes ir notando, así como los de los stickers, que por ejemplo las preguntas son insistentes o hay algo que quieres saber específicamente. Y en eso mi sugerencia es no hacerse el tonto como en nada. Entonces, de pronto yo sí le haría un señalamiento, ¿no? Como, me da la sensación de que usted está muy interesado en mis hijos. ¿Por qué? Mm, ¿No? sí, 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 sí. O porque tanto interés en tal cosa, claro, en tal tema. ¿Por qué tanto Eh, interés en eso? O a veces porque hay respuestas, por ejemplo, te pueden decir, porque, imagínate, y esto también es muy interesante, cuando los temas son, por ejemplo, la maternidad, la paternidad, la eh, sexualidad también, la sexualidad, la orientación exactamente, sexual, sí. exactamente. Son temas que, o sea, cuando los temas están ahí, es normal que salga esa pregunta, ¿entendés? O sea, y es normal que se desarrollen, por eso no hay que ser ingenuo, es normal que se desarrollen elementos transferenciales con respecto al analista. Por ejemplo, pongo dos casos específicos, inventados. Un hombre, un varón que está pensando que su mujer o su novia quiere tener hijos y él no sabe si quiere o no. Ujú, O una mujer, por ejemplo, que quiere tener hijos y no encuentra con quién, no encuentra un hombre que esté dispuesto a armar una familia. Ponele. ujú. Dos ejemplos inventados. En los dos, cuando se den cuenta de alguna forma que el analista tiene hijos, eso va a despertar ciertas fantasías, ¿entendés? Totalmente, Como, totalmente. este es un varón igual que yo y tiene cierta edad y tiene hijos. Eso algo va a generar. Entonces, me parece que es como lo que vos decías, hacer como que no hace nada y ignorarlo es perder material para mí. Exacto, exacto. E incluso quizás sumar resistencia, o sea, que sea perjudicial. Ya. Que sea perjudicial, claro, sí, 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 sí. Ujú. Y después eso te aparece, o sea, lo que uno no escucha, no voy a decir ninguna genialidad, ¿no? Pero todo lo que uno no escucha en el tratamiento aparece después en un acting, aparece después en un sueño, ¿no? Te lo empiezan a decir de otras maneras. Es así. Sí, sí, sí. Bueno, es una obviedad, pero justamente tiene mucho valor lo que decís. Sí. Sí, totalmente. Y de la segunda parte, lo que decía Belu, cómo hacer el obstáculo que, como decía el viejo Freud, cuando los pacientes están más interesados en la vida del analista que en lo que tienen que estar hablando, para mí interpretar. Interpretar es Ajá, la herramienta clave. O sea, interpretar yo por qué creo eso, por ejemplo. Por ejemplo, si claro. fue el caso de este varón y que se me empieza a indagar, ¿y vos cuándo tuviste a tus hijos? Y si tenés tres, ¿cuándo tuviste el primero? ¿Cuándo tuviste el segundo? Como yo le interpretaría. A mí me da la sensación de que estás muy interesado en cómo es la paternidad para mí, porque de alguna forma eso te refleja lo que es la paternidad para vos. Claro, Tac. claro. Sí, Ujú. ahora que lo decís, tenés bla, 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 o sea,
el análisis es un ambiente también de mucha intimidad. Me parece que se permiten ese tipo de comentarios como para que el otro pueda asociar, ¿no? No sé cómo lo pienses vos. Sí, 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 me parece eso, ¿no? Importante, que no ser tonto, digamos, en el sentido de no ser ingenuo, ¿no? Uno podrá medir, ¿no? Qué habilita, qué contesta, pero siempre teniendo en cuenta que lo que se está diciendo ahí, a ver, está influenciado, ¿no? Por una cuestión Claro, referencial, por una... Entonces, a partir de ahí, bueno, exactamente. No somos dos extraños que se encontraron en una plaza. Que exacto, algo acá se está exacto, llevando a cabo. Sí, completamente de acuerdo. exacto. Eh, Y si no perdés eso de vista, podés moverte con cierta libertad. Responder, no responder. Si igual la pregunta viene después. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. ¿Por qué me lo preguntan? Lo importante es que si respondas o no, lo importante es linkear eso con la fantasía inconsciente, ¿no? ahí va. Claro, 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 claro. Este, totalmente. Sí, 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 se me ocurren otros ejemplos, pero quiero decir, me parece que va por ese lado, totalmente, totalmente. Sí, Están muy buenas sí. esas preguntas. Che, y Ujú. te tiro una más Dale, que también fue muy popular. La a preguntaron ver. muchos. En este caso la preguntó, no me acuerdo quién, lo perdí, pero hay varias personas que preguntaron lo mismo. ¿Qué onda con los regalos de los pacientes? Ah, sí, sí, sí. Sí, ahí Esa creo que también en el pregunta chat le hicieron. se repitió Sí, bastante. ¿Qué hacemos con los regalos? bueno, habría que ver qué regalos. Eh, y bueno, no. Me hace acordar un vivo que hice hace un tiempo con un psicólogo por ahí. ¿Ah, sí? Sí, Eh, no, no, bueno, voy a parafrasearte, digo, no voy a decir ninguna cuestión así como muy novedosa, si tenemos en cuenta, a ver, ponemos en serie, ¿no? Los regalos con otras cuestiones, digamos. O sea, a ver, claro, me parece que ahí tenemos un material también importante. A ver, claro. recibirlo y decir muchas gracias y listo, Ese sería una seguro no, esa es la picardía. que seguro no, ¿no? No, claro, no. Yo no sabes que tengo un amigo que es abogado y siempre en reuniones, sobre todo de fin de año, la conversación y el chiste gira en torno a esto, ¿no? Las cosas que le regalan, ¿no? Entonces yo le decía, digo, qué envidia, le digo, porque qué bárbaro, qué distinto que es, porque bueno, a ver, evidentemente hay analistas que reciben regalos, pero quiero decir también, pero también hay algo distinto a otras profesiones, ¿no? Donde sí Sí, claro. está como bien Bien visto, o es visto, como, exacto. claro. Entonces hablábamos de eso y nos reíamos. Eh, también, digo, habrá que ver, digamos, en el caso puntualmente, qué valor puede tener eso, ¿no? Exacto. Eh, Sí. Sabes que recuerdo el caso, eh, estoy muy, ¿cómo es que se dice? Autorreferencial, digamos, anecdótico, pero me parece que eh, la otra vez Para nos mí, escribían con esto de Chile, sí, me parece que es para esto, la idea es conversar, ¿no? exactamente. Lo que nos Ujú. preguntaban otra vez de Chile, bueno, la idea un poco va a ser esa, conversar bien práctico y bien bajado a lo que por ahí tenemos nosotros a mano, que es nuestra clínica, lo Claro, cotidiano. obvio. No, recuerdo de un paciente que estacionaba, tenía una moto, y estacionaba su moto en en una esquina, en una calle donde había naranjitas, ¿no? Habían cuidadores, ¿no? No era Claro. un estacionamiento reglado, medido, sino que era como a voluntad, como se dice. Entonces dejaba la moto ahí seguro. Y cuando termina la sesión, se da cuenta que, te estoy hablando hace varios años, Sí, que sí. no, que como que si me pagaba la sesión, no No le le quedaba podía. dinero para pagar, mirá, Al si no me tipo. equivoco, en aquel momento creo que eran 5 pesos, 2 pesos, estoy hablando hace muchos años. Mm. Entonces como que se le generó ahí el dilema. Entonces, bueno, digo, eh, yo digo, lo pago, o sea, lo recibo, ¿no? Y le doy, es porque me dice, me puede prestar? O sea, como que me paga, Claro. pero me dice, ¿me puede prestar? Ponele 2 pesos. Entonces ahí yo digo, bueno, no le cobro y que pague y Qué después me paga, dilema. Qué o dilema, che. que fue, bueno, o que se entable esa deuda, ¿no? Y recuerdo que, bueno,
me paga, y cuando me planteo esto, viste, como que quedo, bueno, eh, le doy los dos, digo, bueno, devuelva tres, ¿no? En aquel momento, un peso era un peso. Era el 50% de lo que estabas prestando. Y 2 pesos no hace un tiempo era plata. Entonces digo, bueno, devuelvo tres, ¿no? Y al tiempo, a la sesión sí, y como que fue, viste, medio, y bueno, listo. Y al tiempo, o sea, la semana, me devuelve efectivamente y me pregunta, me dice, no, ¿cómo es esto de...? No, bueno, digo, a mis amigos presto plata, ¿no? Entonces, como marcar, no me acuerdo si le dije así, como decir, bueno, no, como que no todo el mundo le presto plata, una cosa así. Claro, como... Como que, bueno, le cobré ese interés, ¿no? O sea, hubiera sido otra cosa si le prestaba esos 2 pesos y me los devolvía, ¿no? Pero quiero decir, en eso, la cuestión del dinero, de esto que hablamos de los regalos, bueno, es material, digamos, Se juega todo el para tiempo, tener en claro, se juega cuenta. todo el tiempo, todo el tiempo. Aparte, porque sin ir más lejos, ¿por qué poner al analista en el efecto de definir eso? O sea, si yo le tengo que pagar a él y le tengo que pagar al otro, ¿por qué el analista tiene que ser el que... Sí, 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 eso es Garante. exactamente, eso es algo muy frecuente que se da todo el tiempo con el tema de los regalos. Y para mí, la gran dificultad con los regalos es poder distinguir cuándo es como un agradecimiento, ¿cómo decirlo? Como un agradecimiento porque se dan cuenta que el dinero no es suficiente para agradecer esto, y Entiendo, cuándo es sí. un tema como de seducción. ¿Entendés? Ahí Ujú. preguntaban recién como los elogios al analista, ¿no? Y eso Sí, también es bastante interesante porque cuando un elogio es realmente una palabra de, che, mirá, re bien, qué bueno lo que estás haciendo, sos muy bueno, no sé qué, y cuando es como un intento seductor de decir, usted es el mejor analista del mundo, ¿no? sí. ¿Sabes en qué lo pienso a eso? Que me viene como muy presente. Los mensajes de fin de año. No sé si, viste que Ah, llega un mirá. momento próximo a fin de año, ni siquiera Navidad te digo, a fin de año, que muchas veces, digo, quizás recibimos de pacientes mensajes, ¿no? De, bueno, que tengan un buen año, muchas gracias, eso por lo trabajado, ¿viste? Dicen algo Muchas bueno, gracias, por sí. todo lo que hablamos, me sirvió mucho. Interpretarle eso, digamos, a ver, quizás a mitad de año un mensaje de un tinte parecido, bueno, lo voy a tomar con pinzas, ¿no? Lo voy a tener como, lo voy a tener ahí. Pero digo, a ver, en ese contexto también es como, me parece, ¿no? Que se da como ese cierre, entonces Claro, eh, también es un regalo, ¿no? Es una forma de... claro. Sí, sí, es una forma de agradecer extra, digamos. O sea, que cuando se dan cuenta que yo esto lo tengo muy claro porque lo leí en un artículo de Lutero, que siempre lo menciono porque me parece re interesante. Sí, Cuando ellos se dan cuenta que el pago, que lo que nos pagan de plata nunca va a poder cubrir lo que hacemos en el dispositivo, siento que se ponen como a regalar de otras formas, ¿no? A dar de otras maneras. Y claro, a veces una palabra de agradecimiento, a veces decirte gracias al análisis estoy mucho mejor, que a uno también lo hace feliz, porque digamos, uno le hace bien ver que el trabajo que uno está haciendo le ayuda a los demás, ¿no? Pero bueno, la seguro, línea con la seducción siempre está ahí, ¿no? seguro. ¿Tenés un video, puede ser, de ese tema? Sí, sí. En el canal de YouTube, sí, sí, está Ujú. buenísimo. Sí, sí, que cuando ya no alcanza se instala la deuda, digamos, ¿no? Claro. Sí, sí, Y el interesante. neurótico tiene problemas con la deuda, ¿no? Siempre está como calculando, yo debo, el otro debe, no sé qué. ¿Te acuerdas como el nombre de las ratas que estaba todo el Sí, tiempo calculando el tema de las monedas? sí. Bueno, estamos medio justo de tiempo, pero ¿te bancás una más? ¿Cómo Dale, dale, hacemos? dale, una más, ¿Una una última? A más. ver, déjame ver. Tu. Bueno, son más o menos en la misma línea. Esta no sé, ya lo trabajamos, ¿no? Cristian pregunta sobre la misma casa. Lisbeth sobre interesarse por la vida del analista. Todo esto más o menos ya lo mencionamos. Comentaste, Juan, quizás fue cuando al principio se me cortó la conexión. Comentaste lo de, yo te pregunté esto de las redes sociales, de tu canal, por ejemplo, YouTube, y el contenido que vos generabas y demás, ¿eso cómo repercute? ¿Eso lo hablaron?
No, no lo mencioné. Yo lo que aclaré fue que mis redes sociales en general son como profesionales. O sea, Sí, que bien, no tengo redes en el sentido de fotos con mi claro, familia, ¿no? seguro, claro. Pero sí algo que veo mucho es o pacientes que se están formando en psicoanálisis, que ven los videos por obvias razones, porque se forman en psicoanálisis y tal, o pacientes que no tienen nada que ver con psicoanálisis y ven los videos, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, me ha pasado con pacientes que nada que ver con el psicoanálisis y me dicen, bueno, yo sé que yo vi tu video y sé que no tengo que contarte lo del fin de semana, que es algo que yo digo frecuentemente, entonces, y sí, ahí está influido por el tema de ellos calculan qué es lo que yo espero, ¿no? Entonces yo les digo a mis alumnos, nosotros no esperamos que nos cuenten lo que hicieron el fin de semana. Entonces ellos dicen, claro, Juan no quiere que le cuente lo del fin de semana, quiere que asocie libremente. Entonces, Muy bueno. claro, eso determina la transferencia sin duda, ¿sí? Sí. Bueno, pero Juan, eso, ¿qué diferencia hay de alguien que en esta situación, por ejemplo, llega a vos, o sea, o antes llegaba a un analista porque lo había escuchado en una conferencia, leyó un libro, Sí. eh, digo, en ese punto, ¿cuál es la diferencia? ¿No? No, ninguna, ninguna. Porque es lo que vos decías al principio. Uno no va con cualquier psicoanalista. O sea, uno no va con cualquiera. Punto. No, Punto. Y si a no va mí, con cualquiera es porque hay alguna razón. exacto, exacto. A mí me ha pasado esto que también te deben decir, bueno, vos es distinto con tus redes, pero no, porque tal cosa. Y tú dices, ay, ¿y cómo sabes eso? ¿Eso dónde lo...? No, porque lo googleé. Te dicen, Claro. este, bueno, tenés ahí acceso, o sea, Y sí, evidentemente, bueno, y sí. Pero otra vez, lo realmente difícil es cuál es el límite de la curiosidad con lo intrusivo, ¿no? Porque pues ujú, también hay pacientes intrusivos. Hablemos rápidamente de los pacientes intrusivos. A mí también, me han tocado pacientes que me esperaban en la puerta del consultorio, que me claro, espiaban antes de que yo llegara al consultorio. claro. Y después te decían, yo vi que usted vino en tal auto, hizo tal cosa, como generando cuestiones como más perversas Ujú, en el dispositivo. Así que sí, es cierto que hay pacientes intrusivos. sí, sí. eh, y bueno, como que lo difícil creo que es manejar como ese límite, ¿no? ¿Cuánto nosotros Ujú, podemos tolerar de las fantasías que le generan nuestras vidas privadas a los pacientes y cuando ya es una cosa intrusiva que uno dice, bueno, esto ya excede lo profesional, ¿no? O sea, exacto, exacto. O sea, no va en beneficio, digamos, del tratamiento, digamos, no, ¿no? Sí, claro, sí, todo sí. lo contrario, ¿no? Son Ujú, momentos donde hay ciertos pacientes perversos que disfrutan poniendo al analista en situaciones difíciles, ¿no? O sí, sí, disfrutan un fallo. angustiando al analista o generándole miedo al analista, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí. Yo me acuerdo que una vez Eh, supervisé un caso, perdón, no sé si vas a decir algo, pero lo digo rápido. dale vos, dale vos. Una vez supervisé un caso de una colega que en un momento, segunda, tercera sesión, el paciente le dice, porque cuando alguien me dice algo que no me gusta, acá traigo la pistola. Y se levanta así la camisa y tenía la pistola en el pantalón. Entonces yo le digo, ¿y qué es lo que te está diciendo ese paciente? Que cuando alguien le dice algo que no le gusta, le dispara. O sea, usted no me vaya a decir algo que no me gusta porque le disparo. Claro, Entonces, esos elementos ya son más difíciles de trabajar, ¿no? totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Qué era la pregunta que tenías ahí? Bueno, al final no te dije ninguna, me fui por las ramas, pará. Eh, ahí voy, ¿eh? Por ahí mientras buscas esto que decís, ¿no? Yo Sí, he escuchado también, ¿no? De colegas bueno, pacientes que indagando un poco, viste fotos que a veces, bueno, hay personas que tienen en Facebook su perfil privado, pero bueno, que claro, algunas fotos se pueden ver o que te claro. etiquetan, ¿no? Eh, bueno, como brindar información, como diciendo, bueno, yo sé, ¿no? Algunas cosas, y eso también, digo, puede ser como, si el analista no está como bien parado ahí, bueno, puede ser también muy angustiante, ¿no? Obvio, ¿no? Pero es que, por eso te digo que la diferencia Pero está estamos hablando de como otra en... cosa. Yo me acuerdo en la facultad, voy a contar una intimidad, nos juntábamos con nuestros compañeros y buscábamos a los profesores en Facebook, como para Claro, ver... ¿Por qué? Porque los admirábamos y porque fantaseábamos
la vida que ellos tenían y Sí, bueno, verlo en otro veíamos, contexto. claro, si estaban casados, si tenían hijos, no sé qué, todas fantasías que se nos generaban alrededor de gente que nosotros admirábamos, ¿no? Entonces, Ujú. que los pacientes hagan eso, hasta de cierta forma me parece un poco normal, no creo que uno tenga que esconderse por esa razón. Pero sí es cierto que hay gente que utiliza eso para después angustiar al analista, ¿no? Como para decirle, Exacto. te estoy mirando, te estoy observando. Ujú. Yo siempre cuento la anécdota de esa paciente que atendí hace muchos años, que no sé si alguna vez te conté sobre ella, que una vez me dice en una sesión, empieza la sesión y me dice, no hace falta que usted estacione el auto en otro lugar, ¿eh? Yo no soy de ese tipo de pacientes. Y le digo, ¿perdón? Me dice, sí, sí, porque yo sé que usted estaciona a la vuelta. Yo en ese momento atendía en un consultorio que no estaba en mi casa, entonces iba en el auto y era por una cuestión, era un consultorio compartido. Entonces no te podías estacionar en la entrada porque ahí venían otros pacientes, no me acuerdo bien cómo era. La cuestión es que yo estacionaba a la vuelta porque había lugar. Ah, pero mirá la... Y ella, entonces, ella que me decía, yo no soy de esas pacientes. Ah, bueno, entonces me dice, no hace falta que usted estacione a la vuelta, yo no soy de esas pacientes. Y le digo, ¿de qué paciente? A ver, explíqueme. Y dice, claro, porque usted estaciona a la vuelta para que yo no vea que usted tiene un auto negro, bla, 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 bla. Entonces le digo, ¿y usted cómo sabe todo eso? Ah, bueno, no, porque yo a veces llego temprano, se escondía enfrente del consultorio, había como un arbusto, y se escondía en, una paciente bastante grave era, y se Ujú. escondía en el arbusto y desde ahí me miraba. Claro. Y en la sesión después me dice, yo no soy de esas pacientes que espían a sus analistas. Y me parece que usted sí es de esas pacientes. Pero bueno, ya no me voy por las ramas, te hago la última pregunta. Bueno, la de Raúl, que es la que mencioné un poco al pasar y me pareció re interesante. ¿Qué valor consideran que tiene el término de fantasías intrusivas? Que es Ajá. parte de la transferencia, ¿no? Como Mm. otra vez este límite. Cuánto hay de curiosidad sexual infantil, neurótica Claro. normal, y cuánto Claro. hay realmente de intrusivo, de meterse en Sí, la vida del analista, ¿no? sí, sí, esto que decíamos, ¿no? Por ahí de lo imaginario, de lo esperable, Claro, e incluso, te digo, me animo a decir de lo beneficioso de los servicios, en función del servicio del tratamiento. Te digo, porque claro. insisto, ¿no? En un momento, sobre todo al comienzo, es necesario, o hace Sí, falta que haya sí, algo de sí. eso ahí. Porque si no, no vienen o no siguen viniendo, eh, o no se da ese movimiento que decíamos, ¿no? Sí, El coincido. tema es, bueno, que ya después, sí, si eso ya es algo como más intrusivo, bueno, si está al Sí, frente si está atrás del Libustream, mirándote el auto y te lo digo, bueno, eso ya me parece que para tener sí, más. sí. Sobre todo, insisto, ¿con qué fin es utilizado eso, no? O sea, es utilizado para angustiar al analista, es utilizado porque le despierta fantasías. Otra pregunta interesante que también te la quería mencionar para cerrar es, ¿cómo hacemos cuando... Porque al fin y al cabo, la intrusión en la vida del analista es resistencial. Porque yo vengo a hablar acá de lo que me viene a la mente. No vengo a hablar si está casado, no está casado, cuántos hijos tiene, si tiene perro, si le gusta el vino blanco o el vino tinto, ¿no? Pero Exacto, cuando esas dudas se insertan dentro del dispositivo, funcionan resistencialmente, es decir, alejándonos del objetivo que es analizar. exacto. Así que hay que reconducir, para mí, ahí es muy claro que hay que reconducir con una buena interpretación, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, no, no se distraiga. A ver, ¿usted me viene a Claro, preguntar a mí o viene a hablar de usted? O viene a... sí, es cierto, ¿no? Que atenta, digamos, ¿no? Contra el sin dispositivo. O sea, es duda, una cuestión sin como duda. muy, muy resistencial. Ujú. Eh, Por eso yo la conclusión de lo que saco de todo lo que charlamos hoy, también para ir cerrando, es, más allá de si ustedes responden o no, más allá de si ustedes Ujú. muestran o no su vida más o menos, como ustedes lo decidan hacer, igual el análisis persiste. O sea, si quieren responder si tienen perros, si tienen gatos, si tienen un cocodrilo, respondan, pero después pregunten qué tiene que ver con eso, qué le hace pensar, ¿no? ¿Qué se le ocurre con eso? ¿Por qué me ¿Qué se le pregunta ocurre con eso? eso? Ajá. Ujú. Sí, 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 te sí. entiendo. Y agregaría, ¿no? A este terror de por ahí mostrar algo o que descubran algo que se vea, nada, entender que
no hay forma de que uno no esté, digamos, metido ahí, ¿no? Exactamente. Pero ¿sabés qué? Entonces, Ahora que lo decís, fíjate que tiene que ver con la castración del analista, ¿entendés? Como tiene que ujú, ver con una forma de manejar uno la propia castración. Porque si lo pensás, ahora que lo decías, se me ocurrió esta idea. Pasa mucho cuando uno es joven, por ejemplo, cuando uno recién empieza. ¿Y qué es lo que no quiere que los pacientes vean? Que uno es joven, que recién empieza, ¿no? exacto, Entonces, exacto. claro, ahí es donde se empiezan a generar muchas fantasías persecutorias, porque uno dice, bueno, se va a dar cuenta, se van a dar cuenta de que no sé, se van a dar cuenta que no sé Ujú, tanto. Cuando uno atraviesa exacto. ese problema neurótico, siento que ya se maneja con más tranquilidad, porque frente a la misma castración no hay ningún problema, ¿no? Ah, usted doctor no sabe todo. No, no sé todo. Claro. Y Así listo. como, claro, claro. Sí, es cierto que al comienzo por ahí es como ese mayor reparo, ¿viste? Claro. Como que, bueno, da cierta seguridad, bueno, pero bueno, no va por ahí. Ujú. Sí, sí, Yo pienso que cuando uno va ganando experiencia y va ganando confianza en uno mismo, deja de actuar. Por eso ese desarrollo del analista es importante, ¿no? Porque uno va agarrando un poco de experiencia, va agarrando confianza y se va desacartonando un poco, ¿no? Va sí, actuando con más naturalidad. Y eso genera, irónicamente, que nuestro trabajo sea mejor y por ende exacto. repercute también en los pacientes, obviamente, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Vos sabés que lo cierro, ¿no? Dale. Conocí a un analista, cierro, quiero decir, yo al menos termino con esto porque no quiero, nos hemos demorado un poco, pero Sí, sí, sí. esto que decís, ¿no? Eh, conozco un analista que en sus años, ¿no? Un tipo más grande que nosotros, un tipo mayor incluso, que eh, en el transcurso de su formación, ¿no? Cambia él de analista, cambia de supervisor, de supervisora a supervisor. Y hay un cambio como notable. Y un poco con esto que decís vos, ¿no? Como dejar de esa cuestión como estereotipada, ¿no? Claro. A un poco más de, no te digo tampoco, digamos, más personal, ¿no? Y eso Claro. con libertad para poder, digamos, operar desde ahí, ¿no? Esto que dijimos la vez pasada o hablábamos de el mejor analista que uno puede ser, ¿no? Este, Yo creo quitándose esas. que eso que vos decís es un consejo muy saludable. Pasa que se da el problema de, no quiero sonar pedante, ¿no? Esto lo digo con confianza porque sé que en este grupo nos tenemos confianza y uno puede decir lo que piensa. Se vuelve una paradoja que uno da consejos que no pueden ser seguidos, ¿entendés? O sea, porque quizás nosotros, en el momento en donde estamos, le damos consejos a gente que recién está empezando y les dijimos, miren, traten de ser ustedes mismos, traten de relajarse, cosa que no se puede hacer al principio, porque hace falta todo un desarrollo para que uno pueda habilitarse a eso, no porque seamos seres superiores o hayamos estudiado más, No, sino porque hace falta poder transitar cierto camino para, para habilitarse uno mismo a eso. Entonces se vuelve como una paradoja, ¿no? Un hombre experimentado le da el consejo a otra persona un poco más joven y dice, quédate tranquilo, y la persona joven dice que no me puedo quedar tranquilo porque no estoy en el momento de estar tranquilo. Estoy en un momento donde no tengo para pagar el consultorio, donde no tengo para pagar la supervisión, donde tengo pocos pacientes y donde tengo que conservar los que tengo, ¿no? lo que tengo. Entonces, bueno, Sí, nada, se da esa sí, paradoja interesante. bueno, sí, pero me parece que en esa paradoja, como vos señalás, ¿no? Por ahí no, quizás hace falta ese recorrido, ¿no? Y es un trayecto que hay que hacer, pero ojalá también yo hubiera escuchado, por ejemplo, eso en un comienzo, porque también, Claro, digamos, sí, es lo que verdad. uno recibía, al menos yo de mi experiencia, era, y creo que un poco lo que hemos hablado siempre, en realidad es otra cosa, ¿no? Esto de Claro. bueno, entonces eso no Tienen suma que para llegar a nada, donde estamos nosotros, ya lo entenderán exacto, algún día. Claro. que no sabes cómo, pero Sí, quiero decir, eso tampoco no ayuda me parece que hasta perjudica más, porque de última, como decís vos, lo otro, bueno, yo sé que está bien, yo sé que ahora no puedo, pero bueno, por lo menos creo que el camino es por ahí, digamos, ¿no? O al claro. menos entiendo por qué, Voy bien por más que todavía no pueda encaminado, hacerlo, ¿no? Sí, claro. por más Si que todavía no pueda hoy, hacerlo. claro, si hoy ¿Sí? me están pasando estos problemas, tengo estas dudas, voy bien. Significa que este es el camino, ¿no? Exacto, Claro. Sí, sí, exacto. tenés razón, no lo había pensado así. Ese también debe ser relativamente tranquilizador. Eh, y es verdad que, sí, hay que ser justo, lo que decís es verdad. No, no, a nosotros, por lo menos a mí, nunca me bajaron la línea de quédense tranquilos, ustedes van a ser el mejor analista que ustedes puedan ser. Nosotros
nos da una línea medio superyoica, medio sectaria, como ustedes no saben Ujú. nada, son ignorantes, el día que lean y se analicen van a entender lo que nosotros entendemos, ¿no? No, Sí, y ni una así. lástima, Sí. pero Juan, bueno. bueno, no quiero por ahí que perdamos la oportunidad de... hemos Sí, recibido en este sí, sí, tiempo, recibí bueno, muchos algunos mensajes, mensajes, sí, sí, en relación a lo de Chile, que está re bueno porque, bueno, es un poco lo que venimos hablando. Contar que, bueno, eh, hay pocos lugares, se están inscribiendo gente, entonces, bueno, quienes estén interesados aprovechen porque tenemos un cupo limitado. Entonces, alentarlos, contarles de que, bueno, va a ser un seminario. ¿Querés comentar el sí, seminario un sí, a mí poquito? mucha gente me preguntó eso, que si es una actividad, son dos actividades, Bien, funciona así. Son dos actividades que se van a llevar a cabo el mismo día, pero en distintos momentos, uno más por la mañana, otro más por la tarde. exacto. La primera actividad es un seminario, en un sentido más o menos clásico, digamos, de articulación teórica sobre el inicio, desarrollo y fin de análisis, ¿no? Tres momentos en la cura y las distintas funciones que va teniendo el analista, desde la perspectiva de Lacan, está pensado desde la perspectiva de Ujú. Lacan, los distintos momentos que va teniendo el analista a medida que va avanzando en estas tres instancias del análisis. ¿Qué hace un analista en el inicio? ¿Qué hace un analista en el desarrollo? ¿Y cuál es la función del analista en el final del análisis? Y después por la tarde, ahí nos vamos a comer, y por la tarde tenemos, y esto es para mí lo más divertido de todo, el taller sobre Exacto. intervenciones clínicas, donde vamos a estar charlando sobre la modalidad. Esto ya no es un seminario teórico, es un taller práctico sobre cómo interviene un psicoanalista. ¿Querés contar vos un poco de cómo va? Sin revelar Dale, muchos sí. secretos. Sí, sin spoilear. Pero sí, Sí, bueno, pero me animo un poco a contar, decir esto, digamos. A ver, dale. es una propuesta, me animo a decir, a ver, por eso yo creo que también tenemos como mucha alegría y como mucha ganas, porque es un poco, al menos a mí lo que me pasa es lo que me hubiera gustado vivir y experienciar hace un tiempo y tener la posibilidad. A ver, es un taller netamente práctico, ¿sí? Donde vamos a estar este, viendo las distintas intervenciones, ¿sí? Orientadas, digamos, a el objetivo, ¿sí? Al estilo, ¿no? Entender un poco, vamos a trabajar con viñetas, podemos adelantar algo de esta novedad, Sí, sí, sí. lo puedo decir, ¿sí? Podés decirlo. Dale, vamos a trabajar con viñetas de casos, con la particularidad de videos, ¿sí? De inteligencia artificial, videos este, de personajes De creados, digamos, pacientes, claro. exacto, de pacientes, en los cuales vamos a poder ensayar, ¿sí? En base a los casos, distintas intervenciones, ponerlas en común con el grupo, con los docentes, ensayarlo, y esto que decimos, ¿no? Y venimos repitiendo, que quienes asistan puedan irse con la experiencia de haber probado cosas que quizás no lo podrían hacer en otro ámbito, ¿no? Y por qué no con un estilo, un rasgo en función a las intervenciones, interpretaciones, porque de otra manera eso, bueno, no se puede hacer, ¿no? Entonces, Claro. ese es el espacio para realizarlo. Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos con eso y nos estamos valiendo de herramientas interesantes como esto de inteligencia artificial para poder... A veces la paradoja que tienen los casos clínicos es que uno no habla de sus pacientes o no está bueno contar lo que un paciente te cuenta sí, con cierto secreto. Entonces vamos a trabajar Exacto, con videos de pacientes que no existen, ¿no? Así que exacto, eso va a exacto. estar, eso va a estar buenísimo. Sí, Para, sí, la sí. gente está preguntando mucho en el chat si se va a grabar y si va a ser online. Y no. En este caso es únicamente para la gente de Santiago de Chile. Después Ujú. iremos al resto de los países llevando el taller, pero por ahora solamente para la gente de Santiago y es solamente presencial. No vamos a grabar la actividad. Así es, así es. En breve, bueno, vamos a difundir un poquito más sobre algunos detalles, pero nada, alentar a eso, a que se inscriban y que aprovechen que insistimos con los espacios porque, bueno, estamos Sí, con la por la cuestión del cuestión COVID. COVID vamos a hacer Ujú. poquitos, así que bueno, está bueno que lo aparten porque se está acabando. Si les interesa, nos mandan un mensaje tanto a mi cuenta como a la de Mauro. Les mandamos el link y ahí van a poder ver todas las definiciones del taller y del seminario y anotarse. ¿Ok? Perfecto. Bueno, Bueno, y a Juan, nosotros nos queda un encuentro más, donde vamos a hablar por fin del silencio del analista. no sé, quizás no hable nada, me quedé callado todo el Quizás no encuentro. digamos nada. Va a estar bueno eso. Sí, va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Bueno, nos veremos en una semana entonces, Juan. Dale, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Los esperamos la próxima para el último encuentro, ¿sí?
Que anden muy Dale, bien. muchas gracias a todos que nos Nos acompañaron. veremos. Chau, chau, Juan. Adiós.